Mis amigos, muy buenos días. El declive de los países occidentales, encabezados por Francia, no se produjo por una sucesión de accidentes o de incompetencia. Fueron más bien decisiones deliberadas, tomadas por personas que sabían lo que querían y en cada encrucijada decisiva tomaron la decisión que era la más funesta para el país, para la población. Y para asegurarse de que haya un declive y que sea permanente, irreversible, eso no es incompetencia. Eso se hizo una traición a la vez, así que hoy vamos a hablar de una traición y voy a tomar un capítulo del libro Las grandes traiciones. Y vamos a hablar de la venta o el remate del oro francés por Sarkozy. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esta historia? La historia de las monedas y el oro es algo que se remonta a la prehistoria, pero hoy vamos a empezar de manera bastante arbitraria. Nuestro video en 1929. En 1929, la gran crisis en Estados Unidos pronto afectó al resto del mundo. Las economías van a empezar poco a poco a colapsar y durante los años 30 es una pesadilla en casi todo el mundo. La economía mundial será salvada por la Segunda Guerra del 39 al 45 que llega en el momento justo para enderezar un poco la situación a través de un reset. En todo caso, en 1929, si vemos alrededor del mundo, hay muchísimas monedas que están respaldadas unas por otras. Por ejemplo, si tomamos a los británicos, varios países del Imperio Británico respaldan su moneda con la libra esterlina, la cual a su vez está respaldada por oro. El dólar y muchas otras monedas estaban respaldadas y convertibles en oro. Entonces, no se trata del patrón oro, no me gusta mucho el término patrón oro, y les voy a decir muy simplemente por qué. El verdadero patrón oro es cuando tienes una moneda de oro en las manos, tienes el metal, cuando tienes un billete y te dice un político, un funcionario, un estado, que ese billete corresponde al oro que tenemos en la bóveda. Aquí el estándar no es el oro, sino la palabra del Estado y de los funcionarios que sabemos cuánto vale. Hoy dicen algo y mañana cambian de opinión. No existía un estándar oro, solo la palabra del Estado que era frágil. ¿Qué sucederá entonces? Muchos países empiezan a irse por la vía de la impresión, digamos. ¿Por qué? Como la situación es difícil y necesitan dinero, empiezan a imprimir, mientras que fundamentalmente todo el sistema de respaldo en oro estaba hecho precisamente para evitar que un político llamara al tesoro. Sí, imprímanme tantos miles de millones, entréguenlos en mi oficina mañana por la mañana, voy a gastar. Eso es lo que vemos hoy, adelantando al 2025. Hoy en día, en países como Francia o el Reino Unido, la mitad del PIB nacional es gastado por el Estado. Prácticamente 1 de cada 2 euros que genera la economía nacional por el trabajo de millones de personas es acaparado por el Estado que lo gasta a su antojo, como quiere, y además con eso al final del año sigue teniendo déficit. Pide prestado y endeuda a todos porque le damos la mitad de nuestros ingresos, pero no le basta. Además, hay personas que mueren en las urgencias. Además, ni siquiera cumple con esas funciones soberanas. ¿Ves a lo que me refiero, lo básico? Pero se suponía que era para evitar este tipo de cosas desde el principio. Así que, de vuelta a 1929, mejor dicho, 1931, ahora estamos en 1931 y hay un anuncio terrible que va a sacudir los mercados, y es que el Reino Unido anuncia de manera abrupta el fin de la convertibilidad de la libra esterlina. Una enorme cantidad de dinero que estaba respaldada por la libra se derrumba. Y luego, Francia pierde mucho dinero porque Francia tenía una buena parte de sus activos, de sus bienes, que estaban denominados en libras esterlinas. Francia perderá al gobernador del banco. Desayuna con croissant y café, lee el periódico, ¡bam! Fin de la convertibilidad de la libra. ¿Por qué? Porque, como la crisis económica llevaba 2 años en pleno auge, el Banco Británico había empezado a imprimir libras, cada vez más y más. Luego, después de un tiempo, ya no podían garantizarlas, lo sabían bien, así que tuvieron que ser sinceros y hacer ese anuncio en Estados Unidos. En ese tiempo aún existía el patrón oro. $1 significaba 20.
Bueno, no exactamente un dólar, más bien era una onza de oro. Una onza de oro, bueno, significaba 20.67 dólares, unos 20 dólares más o menos, 20 dólares una onza de oro, eso es todo. Cualquiera podía ir al banco, entregar dólares y recibir oro, esa era la garantía. Así llegamos a 1933. Roosevelt, por supuesto, ya que la crisis seguía en pleno apogeo, él también había hecho imprimir muchos dólares. Con el tiempo, los estadounidenses se preocuparon y fueron al banco a guardar oro porque sentían que algo andaba mal. De repente cierran los bancos, así que un día los estadounidenses despiertan y saben que algo ocurre en la Casa Blanca. Los bancos cierran por una semana. No hay manera de depositar, de retirar, todo está bloqueado, todas las operaciones están bloqueadas durante una semana de cierre. Después los bancos abren, pero no antes de que se haya emitido una orden ejecutiva. Creo que es la 6102, lo digo de memoria. Entonces, ¿qué dice la orden ejecutiva? Dice que los estadounidenses ya no tienen derecho a poseer oro, está prohibido. Listo, se acabó, se termina la conversión de oro a dólares, los billetes, el oro, eso ya se acabó, terminado. Pero además, los estadounidenses que ya habían hecho el cambio, con efecto retroactivo, los estadounidenses que habían cambiado sus billetes por oro, tenían que devolver los lingotes al banco. Si no, eran castigados con 10 años de prisión. Y durante mucho tiempo, durante décadas, en realidad, los estadounidenses tenían derecho a poseer armas, pero no tenían derecho a poseer oro. Por supuesto, todavía podían tener un diente, un anillo o una joya de familia, pero las cantidades estaban extremadamente limitadas y los castigos eran sumamente severos. Había una prohibición sobre el oro. Si quieres, bueno, si seguimos avanzando, vamos a pasar por la Segunda Guerra Mundial en 1944. Al final de la guerra, los europeos están arruinados, de rodillas, y sus países devastados, junto con las familias y refugiados. Y entonces, bueno, los llevamos a Bretton Woods y les decimos escuchen ahora. La única manera de avanzar en esta historia es usar el dólar para su economía. Y el dólar, esperen el dólar. Tranquilos, está respaldado por oro. Una onza equivale a 35 dólares. Noten de paso que aquí ya tenemos una devaluación, es bonito, ya tenemos una devaluación de más del 60%, pasamos del 20%, 20% dólares la onza, 35 la onza, hubo una gran devaluación, pero no importa, estamos reiniciando desde cero. No es 67%, pero no podemos calcularla ahora, como decía. Detrás de Bretton Woods encontramos al varón británico John Maynard Keynes, Maynard Keynes. Él fue quien sugirió a los británicos en el 31 dejar de devaluar la libra. Él integró el comité Macmillan que ya había analizado la situación. Él se acercó y dijo, escuchen, devaluar es un desastre, dejen de convertir o estaremos perdidos. Lo encontramos en Bretton Woods como asesor estadounidense detrás de las políticas keynesianas. En resumen, es otra forma de decir intervencionismo estatal en la economía, ya que muchos creen que el capitalismo no lo requiere, pero sí, igual que el socialismo. Viven a costa del Estado y siempre requieren regulación. Como mencioné, los europeos exentos no tienen alternativa. Ellos firman Bretton Woods, que dura 27 años. Lo que va a pasar es que entregan su oro, atención, para obtener dólares, porque necesitaban dólares para comerciar. Bueno, toman el oro que hay en su reserva nacional, ¿verdad? Y lo envían a Estados Unidos y los estadounidenses les dan billetes. Recién salidos de la oficina o imprenta reciben esos billetes y los usan para comerciar. Los estadounidenses están en una posición muy privilegiada. Empiezan a imprimir dólares cada vez más, manteniendo la convertibilidad, pero imprimen, y todos lo saben, desde los años 1960. Bueno, la cantidad de dólares en circulación es mucho mayor de lo que hay en Estados Unidos, y ellos siguen imprimiendo aún más. Eso les da una ventaja absolutamente terrible. Es decir, que todos los países del mundo, si quieren, por ejemplo, 100 dólares, tienen que proporcionar suficiente trabajo. No importa si proporcionan cacao, petróleo, ladrillos, no importa.
Para obtener ese billete tenían que aportar valor o bien oro para conseguirlo. Eso es, excepto que a los estadounidenses les bastaba con imprimirlo, así que podían imprimir. Ir a comprar tierras en el extranjero, comprar calles enteras, todo eso, porque bueno, pues eso. Para ellos era sencillo. Tan solo en 1970, estamos en plena era de Nixon, solo en 1970, se van a imprimir en Estados Unidos el 10% de los dólares que circulan en el mundo. En 1970, solo ese año, surgió el 10% de los dólares en circulación. En Francia ya empezaba a sospecharse algo. De Gaulle murió en 1970. Sin embargo, a finales de los 60 ya notaban el problema y comenzaban a repatriar franceses. Quisieron salvar a sus franceses al notar el problema, así que organizaron más de 100, creo. 130 vuelos en avión barcos, todo para confiar en los estadounidenses. Yo les doy dólares y ustedes me dan oro. Era el estándar, sin problema, mientras los estadounidenses cambiaban. Sentían que los engañaban porque decían, el papel que imprimimos ayer nos lo regresan. Él quiere el oro. En los años 70 y 71 hubo una aceleración. Esto significa que países como Alemania, ASPIS, el Reino Unido y otros comienzan a acercarse a Estados Unidos y a aceptar. Queremos nuestro oro, aquí están los dólares. Ahora el Congreso de Estados Unidos se muestra muy crítico y llama a estos países aprovechados. ¿No es así? ¿Me entiendes? Aquí tenemos una clásica inversión acusatoria, así que eso es lo que va a pasar. Es que en 1971, mientras De Gaulle había logrado sacar mucho oro francés, otros países reaccionaron un poco tarde en el verano. Creo que fue por el mes de agosto. Otros países, como el Reino Unido, esperaron literalmente hasta el último minuto para empezar a hablar. Bueno, pues Machi Nixon llega, aparece en la televisión, pone su cara seria, en los malos días siempre pone esa cara, y dice, bueno, pues ya está, se acabó, vamos a suspender la convertibilidad. Técnicamente hablando, eso fue un incumplimiento. Sí, los estadounidenses estaban incumpliendo con su deuda, así es, porque emitían dólares como deuda, porque cuando emitían dólares lo hacían con una promesa de oro. De acuerdo, todavía existía un respaldo oro-dólar, pero en algún momento emitieron demasiados dólares y entonces incumplieron con el oro. Entonces, si incumplieron con el oro, es como si hubieran incumplido con el dólar, es lo mismo, así que en realidad estaban incumpliendo. No pagamos porque no tenemos dinero, lo siento. Desde 1971 ocurren varios hechos. Primero, el dólar empieza a devaluarse. Solo para dar una idea de la devaluación. En ese entonces, si han seguido hasta aquí, una onza de oro costaba $35, una onza de oro eran $35. Hoy, ¿cuánto cuesta una onza de oro? Son $3,500 como una onza de oro, creo que hay algo simbólico. Eso se dividió por 100, así que ahora se requieren 100 veces más dólares para obtener el mismo oro que en 1971. Desde 1971 el dólar se ha devaluado en un 99%. Perdió el 99% de su valor, especialmente desde 1971, cuando dejó de tener respaldo y el mercado se volvió libre. Los estadounidenses pudieron volver a poseer oro, pero debían comprarlo en el mercado como todos, recuperando así ese derecho. Entonces ahora, si se dieron cuenta un minuto, les dije que podemos evaluar la degradación del valor del dólar observando el precio de la onza de oro. Si ves el precio actual de la onza de oro y lo comparas con los $35 de 1971, sabes dónde estamos. ¿Dónde están los grados? Entonces, por eso, por ejemplo, el día que el dólar la onza será de $7,000, sabes que perdimos el 99.5% del valor. ¿Entiendes a qué me refiero? Lo calculas mentalmente, ¿verdad? Desde 1971 los estadounidenses implementaron políticas para restringir el precio del oro. Porque mientras más podían restringir el precio del oro, eso significa evitar que se dispare, evitar que suba, pues menos evidentes eran los daños. Era solo una manera de ocultar la miseria. Ellos sabían bien que todo se estaba deslizando, pero para ellos solo se trataba de controlar ese deslizamiento,
que durara el mayor tiempo posible. Usaron varios trucos como vender certificados, otra forma de regresar por la ventana. Dices que este certificado está respaldado por oro, igual que el dólar entre 1944 y 1971 que también tenía ese respaldo. En cierto momento había más certificados en circulación que oro disponible en la Tierra, ¿cierto? Son técnicas que han usado junto con otras para manipular el mercado. Pero vamos a enfrentarlo y llegar al 99. En 1999, la Fed lanza una iniciativa para obligar a los países europeos a vender su oro y venderlo a un precio irrisorio. ¿Por qué? Porque al venderlo, si cada país europeo empieza a vaciar sus reservas y vender el oro progresivamente en los mercados, bueno, esto iba a mantener el precio del oro muy bajo, quizá durante una década más, y luego esto permitiría mantener la credibilidad del dólar. En 1999, Suiza tenía el franco suizo respaldado en un 40% por el dólar. Eso significa que el banco, el BNS, Banco Nacional Suizo, tenía que guardar por cada, por ejemplo, 100 francos que emitía, debía tener al menos 40 francos en equivalente, en oro. Entonces, estamos en un patrón oro parcial, por supuesto, la palabra patrón oro, entre comillas. Entonces, yo decía en ese momento, empezábamos a decir, sí, es una reliquia bárbara, es una reliquia del pasado, hay que deshacerse del patrón. Oro, vamos a detener todo eso. Por supuesto, hay lo que llaman votaciones, porque en Suiza, en democracia, siempre sucede así. Ellos tienen referéndums regularmente, así que los suizos fueron a votar. Todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha, todos llamaron a votar por el fin de la convertibilidad y a deshacerse de esa reliquia bárbara. Y entonces hubo algunas iniciativas en contra, pero no tuvieron ningún peso. Y entonces el pueblo suizo votó por el fin de la convertibilidad, el fin del patrón oro para su moneda. Creo que fue el 77%. Eso significa que fue una votación, digamos, arrasadora. No estamos hablando de un 50% y medio. Como cuando, no sé, creo que Quebec votó por su independencia y luego no funcionó. Cristianos decían, perdimos, pero no por mucho. No es cierto, sí fue por mucho. El pueblo exigió el fin de esa reliquia, así que la constitución helvética fue modificada. El banco suizo se queda entonces con un gran montón de oro y no saben qué hacer con él. Ok, en ese momento, en el 99, también hay algo que va a suceder. Había una reunión del FMI en Washington y a esa reunión asistían los bancos centrales de muchos países, incluyendo Francia, incluyendo Suiza. Alan Greenspan, jefe de la Fed en ese entonces, aún vive y casi cumple 100 años. Entonces, Greenspan, que era el presidente de la Fed en ese momento, reúne a los europeos, también trae al director del Tesoro, trae al director del Tesoro estadounidense. Luego los reunirán en una sala y les dirán, ustedes firmaron un acuerdo llamado Acuerdo de Washington. Lo curioso es que los europeos parecen niños en casa del tío Sam, obligados a firmar un papel que ni Estados Unidos firmó. Ellos firman y se comprometen con Estados Unidos, pero este no ofrece compromisos. Y firmaron, justamente ese día vendieron su soberanía económica. Como decía Carlos de Gaulle, él decía, sin soberanía económica no hay soberanía en absoluto. Quiero decir, cuando tienes países extranjeros que controlan tu economía, tu energía, todo eso, pueden controlar tu comida, si te calientas en invierno y todo lo demás. Pueden mandarte a la miseria si quieren. ¿Ves? Ya no tienes soberanía y las demás tampoco valen. Si ni puedes comer, ¿entiendes? Entonces, de Gaulle. Nunca habríamos firmado un acuerdo. Estábamos empezando y en medias tintas. ¿No es por eso que se llama acuerdo? Por cierto, ¿por qué acuerdo? Bueno, como es un acuerdo, hay un poco de extrajudicial, de hecho, eso significa que no hay, está fuera de todo marco legal. No hay votación en los países involucrados, no pasa por las asambleas nacionales, no necesita referéndum, tampoco tiene ningún mecanismo para salir de él, es solo un documento, lo firmas, te comprometes, te callas, eso es todo, ya está, no te haces preguntas. Eso es exactamente lo que pasó.
firmaron el Acuerdo de Washington. Entonces el Acuerdo de Washington precisamente hizo que Suiza empezara a malvender su oro primero. Así que Suiza empieza a malvender el oro de su Banco Nacional, como si fuera cobre, a venderlo sin parar. Esto permitió hasta 2004 estabilizar el valor de la relación dólar-oro, así que ahí, con muy pocos dólares, podías comprar mucho oro y de año en año no aumentaba de manera significativa. De acuerdo, entonces eso daba la impresión de que el dólar era creíble. En realidad, fue Suiza la que inyectó sus reservas en el mercado. 2004. Alguien más tenía que tomar el relevo porque Suiza ya no tenía oro. Ahí llegamos con Sarkozy. Sarkozy, por su parte, efectivamente se compromete en el marco del acuerdo que se ha renovado, porque este acuerdo se renueva cada 5 años entonces. Y luego él va a retomar la antorcha suiza y va a empezar a vender el oro francés. Cuando hay un entusiasmo desmedido, parece que algo anormal ocurre y se avecina una gran crisis. Se percibe que el dólar baja y el oro sigue subiendo de valor, por lo que no es momento de vender. En realidad, se gestaba la crisis de 2008, la de las hipotecas subprime. Francia continúa vendiendo y rematando su oro y esta liquidación ocurre entre 2004 y 2009. A pesar de la crisis de 2008, no se detuvieron y siguieron vendiendo. Después, el Acuerdo de Washington se renovó en 2009. En realidad, el acuerdo se extinguió por sí mismo, no se renovó en 2019 porque ahí está claro que ya no sirve. Y de hecho, por eso los que compraron oro en los años 2000, incluso en los años 2010, no ganaron mucho dinero con ustedes. Miren, en este canal les muestro un video, pero en ese entonces no era consciente de esos mecanismos. Les muestro un video donde compré. Había comprado, creo, 3 o 4 onzas de oro, pero que no se movieron durante 5 años. Durante 5 años compré y vendí ese oro casi al mismo precio. Es a partir de 2019, con el fin de ese acuerdo de Washington, que artificialmente mantenía bajo el precio del oro, que las cosas tomaron otro rumbo. ¿Ven a lo que me refiero? Quería hablarles de esta historia. Y entonces esto es literalmente una traición donde vamos a vender el oro por cobre. Firmamos con Washington sin recibir nada a cambio, no hay ningún beneficio. ¿Por qué? Es una traición, porque si hubiera algo que ganar, estaría bien. Firmamos con los estadounidenses, vendemos oro, hacemos un intercambio. Ellos, se supone que hay algo que nos van a proporcionar, pero no, los otros no proporcionan nada en absoluto, solo firmas y te callas. Y eso es verdaderamente una traición. Hay otras en las grandes traiciones que puedes encontrar en Amazon. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.